Hola, buenos días. Estoy estudiando un tema en este día de Reyes, de Reyes Magos, que se celebra en varios países en Europa y también en Argentina y en otros lados. Y estaba estudiando un tema que me parece clave, que tiene que ver con la dirección de los países, la dirección de los estados, de los verdaderos líderes de países. Y llegué a un ejemplo de un hombre que vivió hace poco más de un siglo, pero es que es el mismo ejemplo que se repite una y otra vez a través de la historia, y cada país, cada estado, cada reino tiene un ejemplo de este tipo de grandes hombres que son los que producen los grandes cambios de la humanidad. De hecho, este hombre produjo en 3 años de gobierno más cambios, más adelanto que en toda la historia de Chile, como Chile republicano de 1810. Un solo hombre produjo todo eso. Mire, así hablaba este hombre. Voy a procurar que la riqueza fiscal, que lo que se recauda con los impuestos, se aplique a la construcción de liceos y escuelas. ¡Wow! Educar el intelecto de las personas, lo primero. Voy a procurar que la riqueza fiscal se aplique a la construcción de liceos y escuelas y establecimientos de aplicación de todo género. De hecho, hice la primera escuela técnico femenina, hizo escuela agraria, hizo escuelas mineras, bueno, la escuela naval, la de Chile, la escuela militar, la fue implementando. Voy a procurar que la riqueza fiscal de los impuestos se aplique a la construcción de liceos y escuelas y establecimientos de aplicación de todo género que mejoren la capacidad intelectual de los chilenos. No voy a cesar, no me voy a detener nunca en construir vías férreas. En 3 años construyó como 1.200 kilómetros de vías férreas. 1.200 kilómetros y tantos de caminos también. Hizo puentes, hizo cientos de puentes, hizo como 300 puentes. Entre ellos el viaducto del Mayeco, que es una obra de ingeniería a nivel como la Torre Eiffel, de verdad. No voy a detenerme en emprender la construcción de vías férreas, caminos, puentes, muelles y puertos que faciliten la producción, o sea, que los chilenos produzcan. Que tengan sus empresas y su industria, que faciliten la producción y que estimulen el trabajo, que alienten a los débiles y que aumenten la savia por donde circula la vitalidad de la nación. Ilustrar al pueblo y enriquecerlo, después de haber asegurado sus libertades civiles y políticas, es la obra del momento, y bien podríamos decir que es la confirmación anticipada de la grandeza de nuestro país. O sea, siempre que la gente sea súper inteligente, súper culta, y que todos los impuestos sean para crear infraestructura. Lo mismo se hizo en Alemania para recuperarla de la guerra. Al final voy a decir el nombre de este hombre, pero estoy hablando para que se integren recién, que ya tenemos varios cientos de personas. Estoy leyendo el discurso de un hombre que había sido antes ministro de Hacienda, había sido ministro de Guerra, y un superhombre. Ahora, ellos pertenecían a un partido que era nacionalista, y de hecho querían cambiar una constitución que regía el país hace casi más de un siglo. Porque en esa constitución, en el capítulo 5 por ahí, la constitución de 1833, se decía de que mi país, Chile, es un país católico, apostólico y romano. Y todas las demás instituciones cualquier idea está prohibida. De hecho, cuando uno nacía o moría o se casaba, el registro lo llevaba a la iglesia. Y si usted no era católico, o había nacido fuera del matrimonio, usted no existía. No habían registros de usted si usted no era católico, apostólico o romano. De hecho, trataron de poner un arzobispo que se llama Francisco de Paula Taforó, que es mi tío bisabuelo, que es este hombre que está aquí.
Lo trataron de meter como que él fuera el arzobispo para hacer estos cambios. Y no lo dejaron, porque a mi tío bisabuelo, Francisco de Paula Taforó, lo acusaron de ser un masón infiltrado. Era profesor de la Universidad de Chile, era intelectual, y aparte que el Papa de la época, que se llama León XIII, dijo, no, este no debe ser un buen hombre porque nació fuera del matrimonio. En realidad se llama Francisco de Paula Taforó, pero su madre enviudó, y mientras enviudó tuvo un romance con un señor Márquez de la Plata, que es una de estas personas de mucho abolengo de la élite de mi país, y fue hijo de él, después lo reconoció, pero siguió con el apellido Taforó. El Papa dijo, oye, no, pues un hijo ilegítimo, estas son malas personas, son poco menos que demoníacos. Bueno, estos presidentes se opusieron, o sea, tuvieron oposición de los poderes de la Iglesia, trataron de poner a sus hombres en puestos clave, algunos pudieron, otros no. En este caso el arzobispo de Santiago no pudieron dejar a mi tío bisabuelo porque decían que era un masón infiltrado, que era una persona extraña, aparte que haya escrito libros, entonces si es intelectual es peligroso. De hecho escribió un libro religioso, fue profesor de la Universidad de Chile. Bueno, este hombre que quería aplicar toda la riqueza del país, hacer crecer la cultura. Estas son algunas de las obras que hizo. Miren, escuchen por favor. En los primeros años, repito, hizo más de 1000 kilómetros de líneas férreas, más de 1000 kilómetros de camino. En 3 años, amigos. 300 puentes, entre ellos el viaducto del Mayeco, que es una obra como la de la Torre Eiffel. Ese nivel, pero acostado. Y Chile tenía una población de 2 millones. Entonces la gente terrateniente dijeron, oye, nos estás dejando sin empleados. Porque la gente en vez de trabajar en el campo se iba a trabajar a todas estas grandes obras. Y el presidente le dijo, ustedes tienen la solución en sus manos. Paguen los mismos sueldos que pagamos nosotros a ellos. Y no les gustó. También lo acusaron de que al estar instruyendo a la gente común iba a ser más difícil controlarla. Este es un poco como el fuego de Prometeo, para los que conocen esa antigua mito. Que Prometeo es un ser divino que trajo el fuego a los hombres. Y los dioses le dijeron, pero ¿cómo le das el fuego a los hombres? No. Con esto van a empezar a desarrollarse y todo. Y no. Dejémoslo así nomás. Que no aprendan. Y Prometeo fue encadenado y qué sé yo. Un poco, ¿cómo vas a instruir a la gente? No las hagas inteligentes porque no las vamos a poder controlar. Dijeron las élites. Estoy hablando de un presidente de mi país hace como 100 años. Hicieron un tren en 3 años, amigos, 3, que cruzaba la cordillera de los Andes, desde Mendoza, Argentina, hasta los Andes, hasta el lado de acá de la cordillera. Hicieron 1600 kilómetros de líneas telegráficas. Se canalizó el río Mapocho, no es que el río Mapocho, el río principal de Santiago, se salía, inundaba todo. Se habilitaron 9 puertos, 10 faros, cuarteles policiales, centros penales. Elevaron la educación y los salarios. Esto es lo que decía él. Antes que surja Chile, deben surgir los chilenos. Y sin educación no hay superación. Dijo ya, por lo menos un liceo de cada provincia tiene que seguir el modelo europeo, concretamente el modelo alemán, que se enseña hoy en Europa. De hecho hubo una feria, estas ferias científicas que se hacían en Europa, que después las quemaba, las demolía, una cosa rarísima, y él envió todo un sistema de mecano para hacer edificios, que está en el museo, que se llama ahora Museo Artequín, que se encuentra aquí en Santiago de Chile, en la Quinta Normal, uno puede ir en metro. Todo eso se hizo en el siglo XIX. Los mayores adelantos. En 3 años este presidente hizo más progreso que en toda la historia de Chile como república. En 3 años. Cada provincia debe tener al menos un liceo acorde a los programas de estudio europeos, específicamente el modelo alemán. Para ellos, para ese tipo de patriotas, la patria era Notre Dame. Era la dama del cielo a quien servir.
Creó la Escuela de Medicina de la Universidad de Chile. Se enviaba todos los años a los chilenos a perfeccionarse a Alemania, en cirugía y todo eso. Se hizo el Hospital Salvador, en los hospitales más grandes, y muchos más en todas las provincias de Chile. Potabilizaron el agua. Hicieron el Liceo de Hombres de Temuco al lado de la Plaza de Armas. Trataron de cambiar la Constitución. Trataron de meter a sus hombres clave. Y curiosamente, aquí hay un fenómeno muy raro. Él eligió al ministro de Hacienda, aquí voy a empezar a decir los nombres de esta gente, a Enrique Salvador Sanfuentes Ardonaegui, que es el tatarabuelo de mi mejor amigo Diego Vergara. Ese fue su ministro de Hacienda, su mano derecha para hacer todas las cosas. Y mi abuelo, Tomás Freire Malvasia, fue su guardaespaldas. Él era teniente coronel, había sido jefe de la policía. Y crearon un pequeño paréntesis de luz durante unos años. Este presidente, ¿saben quién es? ¿Cómo se llama? ¿Alguien sabe? Les voy a mostrar su cara. El presidente Balmaceda. José Manuel Balmaceda. Estamos hablando del año 1886, por ahí. Se hicieron los mayores adelantos en la historia de Chile. Y uno de los mayores adelantos que hizo un presidente en la historia de la humanidad. Nadie había hecho tanto durante 3 años. Pero como pasa en todos los periodos de luz, esta luz alerta a los poderes de este mundo y le hicieron una guerra, de la cual voy a estar comentando en otros capítulos. Quería comentarles esto, queridos amigos. Estoy estudiando, siempre estoy tomando mis apuntes, y dije, esto está como para empezar a comentarlo desde ya. Quiero hablar que este hombre, José Manuel Balmaceda, era un aristócrata. ¿Qué significa aristócrata? Aristos significa de los mejores educados. De hecho fue ministro de Relaciones Exteriores del presidente anterior que había existido. Hablaba varios idiomas. Pero era de estos hombres de campo antiguo. O sea que se mezclaban con la gente de campo, conocían sus costumbres, andaban a caballo. Esos son los verdaderos patriotas. Y que deseaban, como lo dice él y lo dice su obra, que todas las personas crecieran en cultura, en inteligencia, que las instituciones de educación emularan a las mejores instituciones del mundo, que en ese momento eran las alemanas. Eso es un aristócrata. Yo estoy absolutamente a favor de una élite inteligente en beneficio del pueblo. No confundir con los oligarcas, no confundir con los plutócratas, no confundir con los cleptócratas que hay hoy día. Voy a repetir lo que hizo este hombre. Miles de kilómetros de trenes, carretera, puentes, escuelas, liceo, modelos de enseñanza igual a los europeos. ¿Qué hacen los presidentes de hoy día? Liberan delincuentes. Ponen unos gays que se meten banderas chilenas en el trasero. Estamos en pleno oscurantismo, si no se han dado cuenta. No solamente en Chile, sino en todo el planeta. Estamos en pleno y entrando en el oscurantismo. Según mis amigos geopolíticos del otro lado de la cordillera y de otros lados, entramos en guerra total ahora, este año. Claro, la gente está tomándose las vacaciones de verano y yo no me voy a tomar vacaciones. Así que empiezo desde ya a hablar de estos ejemplos, porque estas cosas son cíclicas, se van repitiendo. Y las personas que combatimos antes nos volvemos a reunir ahora. Así que voy a estarles contando esta historia, que estrictamente es historia chilena, pero que se extrapola a todo el mundo. Si hay ejemplos de en todos lados. Gente que ha hecho cosas poderosas en poquitito tiempo. Para ellos la patria era Notre Dame, igual que los caballeros antiguos. Y antes que cambie el país, antes que crezca el país, tiene que crecer la gente que habita el país. Todo el dinero era para educación. Como decía en su discurso, permítanme por favor repetírselo. Decía, voy a procurar que la riqueza fiscal, que lo que pagan, la gente que paga impuestos, se aplique a la construcción de liceos y escuelas y establecimientos de aplicación de todo género que mejoren la capacidad intelectual de Chile.
de Argentina, de Bolivia, póngale su país. ¿Qué están haciendo ahora? Esto se hizo para hacer crecer un país a nivel... Chile era como la Atenas de la época. Aquí venían a copiar de otros países la arquitectura. Tenemos un país gigante, nunca se habían hecho tantos puentes y tantas cosas en tan poco tiempo. Esta historia por supuesto no la van a escuchar en los colegios, ni menos en la televisión, porque no quieren que despertemos. Pero eso es lo que hace cuando hay un líder verdadero dirigiendo un país. Lo primero que hizo fue tratar de ponerle freno a la religión, siendo ellos todos creyentes. Mi tío abuelo es arzobispo, es creyente. Claro, lo acusaban de masón infiltrado y de muchas otras cosas, porque era intelectual. Se supone que el cura tenía que saber de la iglesia nomás. Aparte que viajó por Europa, el tipo era súper culto. Él hizo su propio compendio de historia sagrada, etcétera, etcétera. Igual lograron hacer cambios, igual lograron hacer el registro civil, ya que la iglesia nunca más estuviera a cargo de los nacimientos, de las muertes, no. Eso lo escribimos nosotros. Siempre han habido oposiciones religiosas, que fue la primera que tuvieron. Y después tuvieron una enorme oposición de los poderes del Dios de este mundo. Lo que se los voy a estar contando en otros capítulos de esta historia del mundo, historia no contada. Este presidente, como les digo, es el presidente Balmaceda de Chile, que, bueno, terminó muerto en una guerra en 1891. Les voy a contar algunas cosas de lo que sucedió allá y cuyos elementos están repitiéndose ahora acá, pero al revés. En ese momento se fomentaba la educación y en este momento sacaron historia, sacaron filosofía, por nombrar eso, pero la verdad es que no existe la educación hoy día. Les conté que una amiga, vecina, profesora de un liceo, entre comillas, de esto de excelencia, acaba de renunciar, que decía que de los 40 alumnos que hay en la sala, 2 le prestan atención. Y de la mitad de la sala de alumnos hacia atrás están fumando. Y algunos mostrando sus cortaplumas, sus cuchillos, y hablando mal, con los pantalones más abajo. Estamos hablando no de adolescentes, estamos hablando de niñitos de 5º y 6º grado, de niñitos de 10 años. En este momento se está haciendo al revés de lo que se hizo cuando empezaron a crecer nuestros países como grandes países. En ese momento preciso, Argentina era el país más rico del planeta. No era algo que solamente pasaba en Chile, pasaba allá. A estos gobiernos se les reconoció como gobiernos libertarios, que no necesariamente tienen que ver con aquellos que hoy día se llaman libertarios, que la gente usa los nombres como para, oye, yo soy de estos mismos. Yo creo que hay que esperar ver los frutos. Por los frutos se conoce el árbol. Bien, que les quede claro, solamente en 3 años, esta era una población de 2 millones de personas. Ahora somos 18, ahora hay más mano de obra. Habían 2 millones de personas, la gente era iletrada. Se construyeron las obras más grandes que se han hecho en toda la historia de Chile. En 3 años se hizo lo mismo que en toda la historia, en más de 130 años de historia chilena. Eso, queridos amigos y amigas. Vean ustedes cada uno en su país. Hubieron hombres, especialmente en el siglo XIX, que fueron precursores de luz, de reinos de luz, de gobiernos de paz y armonía. Seguro que los van a encontrar. Debemos recuperar ese conocimiento en nuestros ancestros, porque eso nos potencia, como dicen los monjes Shaolin, unos monjes que hacen artes marciales. Conocer quiénes fueron nuestros ancestros es como ser un árbol que hace sus raíces más profundas, por lo tanto se hace más fuerte el árbol. Nos vamos a hacer fuertes, vamos a tener conciencia de nuestros ancestros, de los métodos que utilizaron para avanzar. Vamos a tener conciencia también de quiénes fueron sus enemigos y cómo actuaron. Porque la verdad, esto es como un círculo. Todo se repite, cambia la escenografía. Estos tipos, por ejemplo, este tío abuelo mío se vestía de otra forma, bueno, era su ropa eclesiástica. Cambia la escenografía, cambia el look, pero los móviles son los mismos. En 3 años entonces se puede hacer crecer un país. Bien, nos vemos. Y los que quieran seguir aprendiendo me pueden escribir.
a freireramon@gmail.com. Tengo varias conferencias, estamos con otras personas preparando un material muy poderoso para empezar a hacer esto. Antes que cambien los reinos, hay que cambiar a las personas. Que seamos personas educadas, inteligentes, alegres, cultos. Ayer empecé a contar un relato simplemente para ilustrar lo que un buen presidente puede hacer y ha hecho por su país. Empecé a contar de un presidente chileno que en 3 años, hizo más por el país que todos los presidentes de la antigüedad, en toda la historia de la República. Miles de kilómetros de trenes, miles de kilómetros de caminos, potabilizar el agua, la Escuela de Medicina de la Universidad de Chile, hospitales, la Escuela de... Hizo tantas cosas ese hombre, tantas cosas, que alertó a los poderes de este mundo. Su mano derecha era Enrique Salvador Sanfuentes, que era el bisabuelo de mi mejor amigo, por el lado de su madre, la Polita Lira. Y también llegó su hermano a ser presidente de mi país. Y mi abuelo, Tomás Freire Malvasia, fue el jefe de sus guardaespaldas, en su grado de teniente coronel. Este presidente hizo tantas cosas que incluso fueron a cotizar realmente con Eiffel para construir un puente que está a 105 metros por sobre el nivel del río, por donde debe pasar un tren de carga. Y de largo tiene el lenguaje de la época 4 cuadras. Si una cuadra tiene 200 y tantos... Bueno, muy largo, muy grande. Para lo cual se importó desde Francia miles de toneladas de un puente de acero mecano que se unía milimétricamente acá, y tuvieron que ensamblarlo y hacerlo. De hecho, el propio presidente fue a mostrar el puente y, bueno, antes de ir fue y habló con uno de sus amigos, le dijo: oye, siento que están conspirando para matarme, porque los poderes de este mundo no querían de que un presidente realmente educara a su país, no quieren gente educada. Así que él llegó en un tren blindado hasta el puente que construyeron, se bajó y atravesó a pie, ida y vuelta el puente. Y después dijo: y esto es para quienes, para los que dicen, la prensa, que este puente es solamente un bluff, es de mentira, es una maqueta. Se subieron al tren blindado lleno de soldados y cruzaron ida y vuelta. Bueno, en ese momento la prensa chilena empezó a ridiculizarlo, y de hecho lo dibujaban como Jesucristo crucificado, y empezaron a hablar mal de él. Y los 4 partidos políticos que estaban con él se volvieron contra él, lo que ya era muy raro. En fin, en esta inauguración de este puente a gran altura donde pasaba un tren, hizo más de 1500 kilómetros de líneas de tren. Empezó con el tren que iba a Argentina, sí, acá de los Andes hasta Mendoza y de ahí hasta Buenos Aires. Bueno, a él le tocaba hacer el tramo de acá, el otro ya estaba hecho, pero nadie había hecho algo así. Él quería hacer trenes porque eran parte de la industrialización del país, para realmente ser un país potente. Y en el discurso que dio cuando inauguraron este maravilloso puente construido en Francia, 1500 toneladas de acero que se trajeron por mar, y después por tierra y en carreta, llevarlo para allá, y de ahí algunas personas iletradas acá ir y ensamblarlo. A todo esto, ese puente fue diseñado por un chileno, Aurelio Lastarria. Cuando vemos estos nombres de estas calles acá en Chile, Aurelio Lastarria, Aurelio, ¿eh? Como la persona rodeada de luz de oro. Bueno, este lo diseñó y lo hicieron en Francia, cotizaron con Eiffel, pero Eiffel ya cobraba el doble de lo que salía, así que lo hicieron con otros franceses. Y cuando vino a inaugurar acá, consciente que lo querían matar, dio un discurso, el discurso está escrito, yo lo leí personalmente, y hablaba de los mapuches, de los hermanos mapuches, y que esto era para ellos también, y qué sé yo, como parte del tejido social de la nación, lo que alertó más a
a los poderes de este mundo, porque si no querían que despertara el chileno común, menos que despertara a los mapuches, menos que fueran personas educadas. Eso pasaba acá en Chile, mientras en el norte pasaba otra cosa. Habían territorios que ahora eran de Chile, que antes habían sido de Perú. Y había un mecánico inglés, John Thomas North. De hecho su papá vendía carbón, qué sé yo. Lo que no es ningún problema. Mi papá tenía un negocio donde vendía carbón aquí en la esquina. Vendía carbón, vendía maíz para los pollos. Acá la gente donde vivo tenía pollo, de ahí sacaba los huevos. Uno no iba a comprar huevos, eso no existe. Cada uno tenía sus gallinas. Bueno, papá vendía carbón, él estudió unos cursos de mecánica, se vino para acá a trabajar. Y en el norte se hizo cargo de unas máquinas que ya en esa época, estamos hablando de 1880 y tanto, servían para sacar la sal del agua del mar, potabilizar el agua. Tenía una empresa de agua potable. Vino la guerra Chile contra Perú y Bolivia, y esas tierras quedaron de Chile, y estaba esta empresa. Los dueños de la empresa, que era una empresa inglesa, se volvieron a Inglaterra, y quedó este tipo acá, que se llama John Thomas North. Y Chile dijo, bueno, usted está acá, trabaja acá, bueno, nos parece que usted es el legítimo dueño de lo que quedó de esta empresa desalinizadora de agua de mar. Y ahí se quedó. Y este hombre, como conocía a todos los peruanos que trabajaban ahí antes, que eran los dueños de la salitrera, y había habido una guerra, habló con un amigo de él, que era el gerente de un banco en Valparaíso, un inglés, y le dijo, oye, ¿sabes qué? Se me ocurre un negocio súper bueno. Resulta que todos los antiguos dueños de las salitreras peruanas ya no van a volver a traer para acá porque ya no es de ellos. Y quiero ir y legalmente comprarle los títulos de propiedad a mi nombre antes que el gobierno chileno vaya y los reconozca, porque él ya sabía que el gobierno chileno los iba a reconocer. Una cosa había sido la guerra contra ellos, pero ellos seguían siendo los dueños legales de los negocios de ellos. Pero este tipo se adelantó, un poco como hicieron los Rothschild con la guerra napoleónica, una historia bien interesante. Bueno, él fue, contactó a los antiguos dueños y le dijo, mira, ¿saben qué? Yo como tengo permiso de los chilenos para quedarme ahí, yo estoy muy preocupado por ustedes que no pierdan dinero, porque el gobierno chileno no les va a reconocer nada, así que les quiero ofrecer un poco de dinero para que legalmente esas tierras queden para mí. Y le ofreció una fracción mínima de lo que valían esas concesiones mineras que eran de salitre. A todo esto, ¿por qué el salitre es tan caro? Porque cuando uno siembra la tierra, y la siembra, y la siembra, y la siembra, llega un momento en que la tierra pierde sus propiedades y es tierra muerta, es como un desierto. Y lo que hacía el salitre era volver a vitalizar la tierra, era hacer que la tierra fuera como al principio. En fin, fue y compró estas concesiones mineras, comprando esta sustancia salitre que hacía resucitar verdaderamente la tierra. Y se quedó él con todas esas tierras y empezó a trabajar. Y empezó a producir mucho dinero. Pero aparte de eso, fue a Inglaterra, él era inglés, y dijo, oye, a mí el gobierno chileno me entregó toda esta salitrera a mí y necesito capital para explotarlo. Así que todos los que quieran hacerse socios míos voy a vender acciones. Y por ejemplo, el negocio valía 5 y él pidió 5.000. Entonces generó tanto capital de gente que tenía dinero, tenía que invertir. Ya invirtamos en estas empresas de salitre allá en Chile. Fue tanto dinero que este tipo, que era hijo de un hombre que vendía carbón, que era un técnico mecánico, volvió a Londres y buscó el palacio más grande y más potente, con más hectáreas de jardines. Lo remodeló entero. Mandó importar estatuas, obras de arte, fuentes de agua. Y empezó a hacer fiesta. Tanto llegó su
Y apagar a la gente de los diarios para que hablaran de este hombre que lo llamaban el rey del salitre. Él no tenía ningún origen noble y él quería eso, quería acercarse a la nobleza. Un poco como lo hizo Dodi Al-Fayed, el papá del novio de la reina que asesinaron en Francia. Y él quería codearse con la realeza. Y llegó a tal nivel que los hijos de la reina Victoria empezaron a ir a las fiestas y a las reuniones. Los príncipes de Inglaterra. Y el propio John Thomas North fue invitado por la reina Victoria no solamente al palacio de Buckingham, sino al Balmoral, sino al castillo que tenían en Escocia, a todos los palacios que usa la realeza. Y con todo ese poder, este ex técnico mecánico se hizo amigo del rey de Bélgica. El rey se hizo socio de él para unas extracciones de caucho, no sé dónde, y el rey de Bélgica les pasó las concesiones, el derecho a trabajar sacando madera y carbón de África, y empezó a invertir hasta en empresas cerveceras en Francia y empezó a hacer un imperio, realmente un imperio. Y tanto es así que este hombre que había sido técnico mecánico, la propia reina le dijo: ¿sabes qué? Tú te has presentado ante el mundo y has sido un ejemplo de un inglés emprendedor y realmente con un rigor y una disciplina, así que te nombro coronel. Desde ese momento, en todas las fiestas y reuniones importantes, iría con su uniforme de salida de coronel. Ya lo conocían todos como el rey del salitre, John Thomas North, y siguió con sus negocios, siguió con sus cosas, hasta que creó un propio banco, que se llama el Banco de London Tarapacá, con sede en Londres, la sede central en Londres, y otro en Tarapacá, al norte de Chile, para lo cual se asoció con Lionel Rothschild. ¿Les suena Lionel Rothschild? En fin, este es el otro personaje. Tenemos al presidente chileno, que quiere Chile para los chilenos, que llenó la línea férrea, que hizo en cada provincia un liceo, uno al menos, que tuviera la misma enseñanza que se daba en Alemania en la época, que mandaba a todos los doctores a estudiar Alemania, que hizo 1600 kilómetros de líneas telegráficas, no existía el teléfono para estar comunicado, hizo puentes, caminos, un puente a 105 metros de un río donde pasa un tren de carga que tiene cientos de metros de largo. Hizo la mayor cantidad de obra en infraestructura que se había hecho en la historia de Chile. Rápidamente todos los poderes saltaron, los poderes del mundo empezaron a volverse contra él. Por un lado tenemos a este presidente que se llama Balmaceda, y por el otro lado tenemos a este hombre con su flamante uniforme de coronel, John Thomas North, más conocido como el rey del salitre, cuyo ministro de Hacienda era el padre de mi mejor amigo, el abuelo de la Polita Lira, Enrique Salvador Sanfuentes, y cuyo guardaespaldas era mi propio abuelo, el papá de mi papá, Tomás Freire Malvasia, que también era teniente coronel y qué sé yo. El rey del salitre y el presidente Balmaceda se van a enfrentar, se van a conocer. Y eso se los voy a contar en el próximo capítulo de esta fascinante historia que nos demuestra cómo han habido momentos de luz y prosperidad y presidentes más allá de partidos y todo eso que querían el bien para su gente. Pero ni siquiera la gente habla de estos presidentes, no tienen idea que existieran. A veces ven una cara de un viejo con unos bigotes, un viejo, y eran gente brillante en extremo, gente súper luminosa. Este presidente era de la aristocracia chilena, que significa aristos son los mejores. Persona súper educada, persona que tenía sus tierras, sus campos, que da el trabajo, apadrinaba a otras personas, pero un hombre de campo que sabía del campo, de los caballos, conversaba con la gente humilde, se metía con los mapuches, y eso generó un escozor en la oligarquía, que no son parte de la... Hay oligarcas, gente de dinero que no son aristócratas, hay otros que son aristócratas, que son gente buena, que enseñan, como él, quería educar a la gente, en fin. Se va a presentar ahora este presidente que quiere lo mejor para su país, que ha hecho lo máximo en infraestructura en toda la historia del país, con este rey sin corona, y que,
A todo esto, en 1888, este rey sin corona lo hicieron gran maestre de la logia masónica de Kent. Se empiezan a juntar dos poderes que se van a enfrentar. Esto es parte de la historia de Chile y que nos va a llevar a exactamente la fecha que tiene grabado este sable, 1891. Una guerra civil que hubo en Chile. En fin, les voy a seguir contando más en estos días. Nos vemos. Y los que quieran seguir aprendiendo de esta y otras historias me pueden escribir. Hice varios audiolibros con toda la historia de qué es el budismo, qué es el hinduismo, quién eran los griegos, de qué hablaban las conferencias de los primeros yogis que vinieron a América, como Vivekananda, cuántas inteligencias tenemos, como lo que dice Howard Gardner, en fin. Hola queridos amigos y amigas, he estado relatando estos últimos días, ahora en las mañanas, una historia que pasó en mi país hace ya más de 130 años más o menos, que es una historia muy que señala un rumbo que han seguido varios presidentes y líderes por tener países prósperos, que han empezado por hacer grandes inversiones en infraestructura para poder industrializarse y dar profesiones y oficios a su gente, además que puso mucho énfasis en la educación, que la educación fuera prácticamente idéntica a la europea, etcétera, etcétera. Y a la par había un hombre que había sido técnico mecánico, que se fue creciendo económicamente por el conocimiento que tenía de unas máquinas que estaban en el norte, y especulando también con la bolsa de Londres, consiguiendo ese apoyo, qué sé yo, llegó a ser uno de los hombres más ricos en poco tiempo y se compró un palacio en Inglaterra, empezó a dar fiestas, hasta que empezaron a ir hasta los propios hijos de la reina Victoria, y la propia reina Victoria lo invitó. Este hombre, John Thomas North. Por mientras este líder chileno dijo que esa riqueza es chilena, ese salitre es chileno y quiere que la mayor parte de las concesiones mineras sean dados a empresarios chilenos que dejen el dinero en Chile y que den ellos trabajo a chilenos, etcétera, etcétera. ¿Qué fue lo que pasó? Que este empresario inglés, John North, estando en Inglaterra, dijo: voy a ir a hablar con ese presidente Balmaceda. Él se sentía un rey, de hecho le decían el rey del salitre, la gente lo veneraba. Cuando llegaba a Chile todos querían sacarse fotos con él, se acercaban. Y bueno, él tenía muchos amigos en la prensa y hoy día se sabe que uno de sus manos derechas, John Dawson, y el otro, Julio Segers, su abogado, daba dinero literalmente a políticos y a diarios, y ahora se los voy a comprobar, a periódicos, para que pusieran sus noticias en primera plana. Así que este hombre decidió enfrentarse diplomáticamente al presidente de Chile, Balmaceda, y arrendó un buque de lujo, creo que se llamaba el Galicia o algo así, y adentro del buque lo llenó de empresarios ingleses, de miembros de la realeza y de periodistas, pero periodistas de medios como el Time y todo eso. Y se vino desde Europa durante meses, recorriendo, llegó a Sudamérica, se unieron por Punta Arenas, parando en cada ciudad, en Concepción, tenía también minas de carbón, viendo todas sus inversiones, y llegó recorriendo las costas hasta que llegó a Iquique, donde está su principal oficina salitrera, donde exportaban el salitre, qué sé yo. E le hicieron, entre comillas, tenía proyectado una fiesta que duró 3 semanas. 3 semanas, estamos hablando de 1888, 89 por ahí. Imagínense, gente común y corriente que llegaba a este tipo y les hacía una fiesta de 3 semanas. Todo gratis, desde la mañana hasta la noche. Comida, bebida, diversión. Él por mientras fue y habló con 3 de sus hombres de confianza que eran buzos y los hizo que se metieran en Iquique, en el océano, y llegaran hasta donde había habido un combate 10 años atrás, el combate naval de Iquique, donde está el mascarón de proa
de un barco insignia chileno que se llama la Esmeralda, que había peleado en ese combate, habían perdido, bueno, bucearon, amarraron el mascarón de proa, lo subieron, y una vez que lo rescataron, John North, este rey del salitre, lo mandó a cubrir de plata para regalárselo al presidente. Imagínense, un mascarón de proa cubierto de plata. Y después de eso dijo, ¿saben qué? Traigo una sorpresa. Y regaló algunas miles de libras esterlinas de dinero, muchísimo dinero, a distintas instituciones. Y de repente del barco bajó una locomotora, a un carro de bomba para la compañía de bomberos de Iquique. Lo bajan, un carro rojo espectacular y todo eso, y traía una placa con el nombre del carro. ¿Saben cómo se llamaba el carro? Se llamaba Balmaceda. Le puse el nombre del presidente. Bueno, después de eso había un diario, aquí lo noté, a La Industria. Era el único diario del lugar que decía, oye, todo esto es raro, el presidente que tenemos ha hecho el máximo adelanto que no se han hecho en toda la historia de la República, quería hacer de Chile un país realmente desarrollado, ha llenado de puentes, de locomotoras, de vías férreas, y este tipo que llega, que ni siquiera es chileno, obviamente decían, esta es una maquinaria de marketing para que la gente común no se dé cuenta, porque ¿con quién creen ustedes que estaba la gente común? ¿Con el presidente? Bueno, este diario se llamaba La Industria, que no hacía acuso de poner tan ensalzado a este rey del salitre, y que evidentemente estaba a favor de Balmaceda. ¿Saben lo que hicieron con el diario? Efectivamente, John North compró el diario, se compró el diario para él. Y después de eso, después de 3 semanas de fiesta, y que todos los diarios de Chile hablaban de esta fiesta fastuosa y este viaje que venía con todos estos hombres de negocio de Inglaterra y esta gente de la realeza inglesa, en este yate de lujo, se dirigió desde Iquique, se devolvió a Valparaíso para reunirse con él en Santiago. Les recuerdo que él tenía un mano derecha, John Dawson, y tenía otro que era el abogado Julio Segers, que había sido también parte del gobierno anterior y qué sé yo. Y este último le había conseguido reuniones con los parlamentarios, hasta con el presidente. Y dice que llegaron al Palacio de Gobierno y entra este rey del salitre con John Dawson, su amigo. Y estaba el edecán, el guardia presidencial. Y dice, alto, usted no puede entrar. Le dice a John Dawson. Le dice, ¿cómo? Disculpe, pero usted no está en la lista de invitados, así que no lo puedo dejar entrar. Se lo dijo respetuosamente, pero con firmeza. Así que tuvo que entrar el rey del salitre solo a hablar con Balmaceda. Y el rey del salitre dice, oye, sabe, yo escuché unos rumores, deben ser rumores nomás, de que usted quiere nacionalizar gran parte de la calichera, de los depósitos minerales, de ahí donde estamos sacando y supongo que son rumores nomás. Y el presidente dijo, me extraña que usted crea que son rumores, porque usted tiene su mano derecha que está ahí afuera, que le informa de todo lo que yo hago, y esto lo he dicho en forma personal, pública. Sí, deseo que esta riqueza sea para los chilenos también. Él dijo, bueno, disculpe, le traí unos regalos. Y le regalaron el mascarón de proa, bañado en plata. Dijo, lo trajimos. Muy bien, le dijo, yo se lo voy a regalar al Instituto Militar, ¿no? Bueno, y también le traje de las mejores caballerizas de Inglaterra, como ustedes saben, la reina de Inglaterra y todos los nobles de España y todos lados les encantan los caballos de carrera. Le trajo una pareja de caballos de carrera árabes, de fina sangre. Le dijo, bueno, le traje de regalo a usted unos caballos árabes. Le dijo, muchas gracias, se los voy a donar al zoológico de Quinta Normal. Y el tipo quedó así, porque Balmaceda era incorruptible. Hasta ahí llegó la reunión. Este hombre salió. Y después que tuvo la reunión, se quedó un mes
reuniéndose John North con militares, con marinos, con políticos a puertas cerradas, un particular. Y después de eso se fue a las termas de Cauquenes, donde invitó al general de división Manuel Baquedano. En Chile lo conocen porque hay una estatua con un caballo que la sacaron, la van a volver a poner. Y después se empezó a juntar con otros. Y después que se juntó con todos esos tipos aquí a 100 kilómetros de Santiago, volvió a venir a Santiago. Y se juntó acá en el fondo de Carlos Walker Martínez, lo que hoy día es la comuna de la Florida, que se llama, hay una calle que se llama Carlos Walker Martínez, donde ese tipo era abiertamente contra Balmaceda. Y se juntaron ahí, siempre acompañados de John Dawson y Julio Segers. ¿Saben ustedes lo que estaba haciendo con todas estas reuniones con militares y políticos anti-Balmaceda? Estaba preparando una guerra. Pero no una guerra entre civiles. Era una guerra civil. La diferencia es cuando hay una guerra civil en que se dividen los poderes. Estaba el ejército por un lado y la marina por el otro. Cuando entre civiles no se meten ni el ejército, son cosas de civiles, políticos. Se preparó una guerra sangrienta. Solamente porque este presidente chileno quería las riquezas nuestras, como el cobre, para los chilenos, y eso es todo. Que los chilenos tuvieran más participación. ¿Saben con quiénes estuvieron los chilenos? Exactamente, con el rey del salitre. ¿Por qué? Porque son humanos, son falibles, se deslumbran, y los regalos, y esto. Eso mismo está pasando hasta ahora. Bien, voy a dejar esta historia hasta aquí, mañana voy a seguir contándole lo que sigue. Entonces tenemos a este rey del salitre, que logró tener incluso reuniones con grandes generales de ejército, como ustedes saben. La reina Victoria lo hizo coronel, y aparte de eso lo nombraron gran maestre de la masonería de Inglaterra. Y como ustedes saben, las masonerías están unidas, hay gente de todo ahí, hay gente bellísima, buenísima. Nuestra educación viene gracias a esta influencia de estas personas que querían rápidamente educar a la gente, pero también vienen cosas terribles y conspiraciones. En este caso hubo más de lo último. De hecho, este señor Carlos Walker Martínez, el dueño del Fundo Santa Sofía, se llamaba lo que ahora es la Florida, fue responsable de dinamitar, de volar algunos de los puentes que hizo el gobierno de Balmaceda, de cortar las líneas de trenes y de líneas telegráficas. Estoy contando una historia reciente que pasó en Chile y estoy seguro que también pasó en su país, donde hasta el día de hoy buenos presidentes que quieren lo bueno para su país se enfrentan a los poderes de este mundo, que está representado por oligarcas, por noblezas extranjeras, por instituciones filosóficas que permean todos los países y las usan como un virus que usa un cuerpo sano, las usan para llevar sus móviles, que el móvil hoy día es un gobierno mundial. Gobierno mundial, controlar a la población. Para eso tienen que controlar lo que hay en sus mentes, lo que comen, también lo que circula por su sangre. No me voy a meter en ese tema para que no me bajen mi video. En fin, este gobierno mundial tiene milenios de proyección, viene proyectado de hace miles de años. Por ahí, cuando un dios de este mundo les decía: si puedo contar la arena de los océanos, así serán ustedes sobre la tierra, porque yo se las doy a ustedes por heredad. Cuando un dios demonio les decía, es un grupo de gente. Ese plan, otrora que era como algo mitológico, se fue orquestando realmente de forma concreta hasta llegar a lo que estamos ahora, donde hay un gobierno mundial en ciernes. Eso, queridos amigos y amigas. Mañana voy a seguir con esta historia con el presidente Balmaceda de Chile, que terminó en 1891, hubo una guerra civil que hubo, y este inglés, este gran maestre, este ex técnico mecánico que fue a través de la especulación y la unión a ciertas fraternidades de personas que lo apoyaron a literalmente dirigir Chile en esa época y dividirnos como país. Los mismos poderes nos dividen ahora usando prácticamente los mismos métodos y otros más, como es la música. Este es el cuarto día, me parece, que he estado contando una historia chilena de un presidente chileno
que no es solamente él, sino que es el arquetipo de otros presidentes que han habido en otros países que trajeron una cantidad de desarrollo, progreso, una cosa tan increíble a nuestro país. Sin embargo, fue atacado. En este caso se enfrentó a los poderes británicos, de una persona que muchísimo dinero hizo con el salitre. Bueno, y vamos a la historia como sigue. John North había venido acá a juntarse con el presidente, le trajo unos regalos, el presidente no aceptó esos regalos. Este rey del salitre se fue, pero antes se paseó por Chile y se juntó con un señor Walker Martínez aquí en la hacienda Santa Sofía, lo que es la comuna de la Florida, y lo dejó a cargo de, que era diputado de hecho, y lo dejó a cargo de sus negocios mediáticos que consistieron en levantar toda la prensa contra él. Públicamente en el Congreso lo acusaron de loco, que estaba loco, y era un loco derrochador, porque estaba gastando el dinero de Chile en hacer puentes, en hacer escuelas, en hacer telégrafo, en hacer trenes para conectar Chile con Argentina, y cosas así. Y lo más raro que hizo fue que en el sur se juntó con todos los mapuches que eran estaban con Chile, digamos, eran parte de Chile, y les dio 10 hectáreas a cada uno de esos mapuches que estaban subordinados, para que tuvieran su lugar, sus recursos. Eso les pareció extrañísimo. Eso pasó aquí en Chile. Y por otro lado empezaron a, no solamente la prensa, sino que el Congreso y la Iglesia, y la Iglesia manejaba el Partido Conservador, a estar en contra de él. Les recuerdo que Balmaceda decía que no estaba bien que la Iglesia estuviera a cargo de inscribir a los recién nacidos y a los matrimonios y a los difuntos, porque solamente inscribía a recién nacidos, matrimonios y difuntos que eran católicos. Si usted nacía fuera del matrimonio, era un NN, nunca había existido para la Iglesia. En eso estaba mi tío bisabuelo Francisco de Paula Taforó, que realmente era hijo de Márquez de la Plata, había sido hijo de él con su madre, no se podían casar, bueno, en fin. Así que la Iglesia se volvió y arrastró con ello a todo el Partido Conservador. Pero, como este John North, que se había comprado un palacio, que hacía fiesta donde iban a estar los príncipes de Inglaterra, y lo hicieron miembro y maestro de la masonería, movió a toda la masonería británica, jefa de la masonería chilena. Así que el Partido Radical, un partido principalmente masón, también se volvió contra él. Y también algunos liberales que no estaban bien aglutinados, que hacían negocios con Inglaterra en esa época, estamos hablando fines del siglo XIX, habían 18.000 británicos en Chile, que no estaban de vacaciones, hacían negocio acá. En fin, eso pasaba en Chile, y por mientras el rey del salitre, John North, en Inglaterra, consiguió el apoyo de la corona, consiguió el apoyo del Times, el Financial Times y un montón de diarios internacionales donde hablaban de este loco dictador. Era un dictador porque él estaba haciendo lo que él quería, no lo que la gente quería. Y empezó toda la prensa a volverse en contra. El embajador de Chile, de Inglaterra en Chile, consultado por la reina Victoria, dijo que sí, no, que este tipo era un loco, que estaba haciendo cosas extrañas. Les voy a dar un ejemplo de qué cosas extrañas. En estos relatos he contado que extrañamente, en esta nueva generación, mi amigo Diego, tengo un gran amigo, Diego Vergara Lira, su bisabuelo era el ministro de Hacienda de Balmaceda, el que decía, ya hagámoslo nomás. Y mi abuelo era su jefe de los guardaespaldas. Bueno, y la madre de mi amigo Diego me cuenta que ya en el siglo XX, ahora, recién pasado, ella en su campo, en Marchihue, su padre donó 300 hectáreas a sus inquilinos, a las personas que trabajaban con él,
les dijo: quiero que ustedes tengan tierra propia. Y se la regaló. Y había un proyecto de hacer una escuelita y la hicieron en una sacristía, en una iglesia. En la parte de atrás pusieron unas mesitas, unas cosas, para enseñarle a todos los niños a leer y a escribir. Porque no había enseñanza que llegara a ellos, a esos parajes, a esos campos remotos, entre comillas. Y un amigo de la familia de mi amigo, que es un señor de apellido de Errázuriz, que es el padre del Fra Errázuriz, que fue un famoso político chileno, de centro, decía él. Yo no digo que sea ni mala ni buena persona, yo creo que es una excelente persona, le da trabajo a mucha gente con su negocio. Pero el padre de él le dijo al padre de mi amiga, la Polita Lira, la madre de mi mejor amigo, le dijo que era un error educar a la gente de los campos, pues sería más difícil controlarlos. Repito, era un error educar a la gente de los campos, pues sería más difícil controlarlo. Eso le dijo. Ahora, no es que él fuera así, dijera estas atrocidades que puede sonar para nosotros. Él está verbalizando una forma de pensar de una época, de un grupo de gente que son los que controlan el planeta. Pero esa forma de pensar ni siquiera viene de ellos. No es que se juntaron: oye, somos los ricos del planeta, no eduquemos a la gente. No. Viene de la época de oro de los dioses, cuando un dios dijo: voy a llevarle el fuego a los hombres para que conozcan lo que es el fuego y se iluminen y puedan hacer metales y empiecen a usar este elemento. Este dios se llama Prometeo y causó una revolución entre los dioses, diciendo: oye, pero ¿cómo le vas a enseñar a los seres humanos estas cosas? Los seres humanos no están preparados, lo van a usar para el mal. En fin, esa misma forma de pensar antiquísima se manifestó hasta estos momentos, y lo acusaron de ser loco a este presidente por educar a la gente, por darle tierra a los mapuches, cosas que ahora suenan hasta: oye, qué bien, pero en ese momento no era así. Bien, el embajador dijo que de Inglaterra en Chile dijo que sí, que el presidente estaba loco, pero fuera de esas cosas que decía la prensa, que él era un antibritánico y era muy proclive a Alemania. Y les recuerdo que él empezó a fomentar una inmigración, que vinieran extranjeros seleccionados desde Alemania, desde Bélgica, desde Suiza, al sur de Chile. Lo acusaron de antibritánico. Como habían 18.000 ciudadanos británicos acá, con eso tuvieron las excusas para enviarnos barcos de guerra. Ya salieron en ese momento, porque estos son así, se mueven las piezas desde antes. No está declarada ninguna guerra, pero ya. Enviaron estos barcos, que se demoraban meses en viajar, lo enviaron a Chile, y por mientras en el norte, en Tarapacá, donde estaban todas las riquezas del salitre, se empezaron a importar armas. No había declarado ninguna guerra, pero esto se mueve como un ajedrez. Yo no puedo esperar que me declare la guerra para prepararme. Yo estoy preparado para la guerra. Bueno, y se movieron las fichas de ajedrez de esa forma, y todo quedó configurado para un encuentro armamentístico. Por mientras, en la hacienda Santa Sofía, de propiedad de Carlos Walker Martínez, se juntaban todos los enemigos de Balmaceda. Podríamos decir básicamente que el Congreso empezó también a trabarlo, pues la mayoría de los congresistas se oponían a todo lo que él decía. Incluso estaban pensando: ¿cómo lo sacamos? ¿Cómo hacemos de que no sea más presidente? Y no había forma. De hecho, hoy día se considera que lo que pasaba con el Congreso era que había un hombre que era el brazo derecho, era abogado de John North, Julio Segers, y él se sabe que había coimeado al Congreso, los había financiado. Dice: no, tranquilo,
si dejan de ser congresistas, no se preocupen, aquí nosotros los vamos a mantener, este gobierno va a estar un tiempo, van a volver acá. Había todo un esquema muy extraño. De hecho, hay un historiador chileno, Premio Nacional de Historia, a quien yo admiro, Gabriel Salazar, que dice que por mientras que estaba el Congreso acá, con este Walker Martínez ahí diciendo que el presidente era loco, que estaba John North en Inglaterra hablando con el gobierno, oye, están contra los británicos, lo mismo que decía el embajador. Por mientras habían 3 banqueros chilenos de ascendencia judía. Lo voy a recalcar esto porque creo que los judíos son nuestros hermanos, el principal líder es judío, pero también hay sectas entre medio de ellos. Hay una secta que realmente cree que el mundo les pertenece y están detrás de todos los gobiernos y hacen lo que quieren. Eso es verdad, hay que decirlo, ¿no? Hay sectas en todos los grupos humanos. Bueno, había una secta de esta gente, habían 3 banqueros, que eran Ross, Mate y Edwards, que desde Francia estaban también apoyando esta revolución en ciernes, que se estaba gestando, moviendo grandes capitales para la oposición en Chile. Así estaban las cosas, todos contra Balmaceda. Esto pasó en 1890, ya estamos a punto de la guerra, que yo creo que mañana, con el último capítulo de esta saga, les cuento qué pasó con la guerra. Bien, para todos los compatriotas que sepan lo que ha pasado en nuestro país, el presidente más brillante que ha tenido la historia de nuestro país se llama Balmaceda. En 3 años hizo lo que nadie había hecho en toda la historia de la República Chilena. Nadie. Más de 1000 kilómetros de carretera, puente, entre ellos el viaducto del Mayeco, importado de Francia, telégrafos, trenes a todos lados, trenes a Argentina, escuelas para todo, y el modelo alemán en las escuelas. Por lo menos un liceo de excelencia, por decir algunas cosas, hizo la escuela militar, la escuela de la Armada, la escuela de medicina de la Universidad de Chile y otros más, un montón de hospitales, colegios, todo. Y bueno, y que la administración del país, de todas las cosas civiles, casamiento y todo, no estuviera en la iglesia, pues estuvieran a manos de nosotros, porque ellos anotaban solamente lo que eran católicos, ¿no? Y finalmente lo que le decretó la guerra fue que Chile tenía una riqueza que era el salitre, que hacía que la tierra muerta, cualquier tierra yerma, estéril, se transformara en un vergel que se llama salitre, que no fuera todo de los ingleses, pues. Que eso tenían que también ser del chileno. Los chilenos podían tener sus cosas ahí para ser un estado próspero. Y eso ya fue la gota que rebasó el vaso para estos intereses extranjeros, y uniéndose la corona británica, la masonería, la prensa, la iglesia, los terratenientes locales, los británicos locales, bueno, y toda esta gente que decía que, oye, no, pues no hay que educar a la gente, se volvieron contra él y empezó la guerra. Bien, será hasta mañana, queridos amigos y amigas. Los que quieran seguir aprendiendo de estos temas y más relacionados con la cultura general y la historia, pueden escribirme a freireramon@gmail.com. No obstante, este jueves voy a dar un anuncio a todo el planeta de algo bien poderoso que estoy preparando para todas las edades, niños, jóvenes, adultos, para empezar a ganar la guerra, o a juntar nuestras armas para la guerra, acá adentro y acá. Eso. Los que quieran saber más me pueden escribir a freireramon@gmail.com. Hasta más tarde. Chau. Únete a nuestro club de amigos ramonfreire.cl/bitácora. Documentales, libros y videos exclusivos sin censura. Únete a nuestro club de amigos ramonfreire.cl/bitácora. El Sendero de los Guerreros Luminosos. 21 conferencias para estudiar con cuaderno y lápiz. El Sendero de los Guerreros Luminosos. Un resumen de los principales libros que hablan del tema y con comentarios y ejemplos adecuados para aprender. El Sendero de los Guerreros Luminosos. Son 21 discos, 21 archivos enviados a tu correo. Para adquirirlos,
solamente escríbeme a freireramon@gmail.com. El Sendero de los Guerreros Luminosos, una guía para estos tiempos turbulentos. Esta es una invitación para adquirir este ciclo de conferencias que he estado realizando desde hace tanto. Son un total de 12 conferencias distintas donde abarcamos muchos de los temas que vemos en los videos. Ahí pueden ver los títulos, ahí está Flammarión, geopolítica, hablamos también de esta vida más allá de la vida, de las historias antiguas, esta del Lao Tse, sabiduría y alma, vencer en paz, Jesús en la cruz, ¿qué pasó ahí? También la famosa conferencia de los Upanishad, obviamente todo lo que tiene que ver con el mundo de las musas y la sabiduría antigua, en fin, son más de 23 horas de conferencias, divididas en estos 12 temas. Hay conferencias que duran 1 hora y media, otras que duran un poquito más de 2 horas, en fin. Los que deseen adquirirlas solamente escríbanme a freireramon@gmail.com.